Sí. Want to welcome everybody today. J'aimerais vous accueillir aujourd'hui Wish you all a happy Sabbath, et je vous souhaite un bon sabbat. and everybody who's joined us online. Et aussi pour celles et ceux qui nous ont rejoints en ligne. If everybody could remain seated Est-ce que si vous pouvez rester assis as we pray. alors que nous allons Holy God, we thank you that you are with us today. Te agradecemos, Dios, de que estás con nosotros el día de hoy. We thank you that we have the privilege of being here with you. Agradecidos del privilegio de Be with poder us and estar bless aquí us contigo hoy. Por favor, as we bendícenos continue to study your word. mientras continuamos estudiando tu In Jesus' palabra. name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Study number 6. This is the third of my presentations. El estudio número 6 y la tercera de mis presentaciones. In yesterday's class, La clase de we ayer went to Isaiah chapter 46. fuimos a Isaías capítulo 46. I think it's fair to say that there was some confusion, or at least questions, on the structure of that chapter and verse. Y me parece que teníamos algunas confusiones o dudas acerca de la estructura de ese versículo. Why did we go to Isaiah 46? What drew us there? ¿Qué es lo que nos llevó en primer lugar a Isaías 46? We're in Revelation chapter 13 and 17, Hablábamos de Apocalipsis 13 y 17 and you are required to understand the structure of those chapters. y se nos requiere que entendamos la estructura de esos How capítulos, the repeating story is laid out to us. cómo esta historia repetida nos es presentada. There is a singular view from the beginning to the end, which I've called a panoramic view. Hay una visión, la cual llamo visión panorámica, que va del inicio al fin en esos And capítulos. there's a dispensational view. Pero también hay una visión You dispensacional. can read in the verses themselves Puedes conseguir leer en los versículos that you're at a specific point in time, de que te encuentras en un momento which I'm específico, saying by definition means it's a dispensational view of the story that's being given. que por definición, estoy diciendo, es una visión dispensacional de los versículos que se nos son We didn't go dados. into any great proof, No fui y lo probé but de as you manera muy read profunda, both chapters, pero cuando lees ambos capítulos, you can see that the point at which you are at te puedes dar cuenta que el punto en el que te is encuentras neither the beginning nor the end. no es ni el principio ni el fin. So if this was the beginning, this was the end. Si este es el principio y este el fin, In both stories, en ambas historias, Revelation 13 and 17, Apocalipsis 17 y 18, we are here estamos aquí, in the middle somewhere. en algún lugar en el medio. So I call this past, present, and future. A esto lo llamo pasado, presente, futuro. Both chapters have the same structure. Ambos capítulos tienen la misma estructura. And because we're here in the middle, Y porque nos encontramos aquí en el medio, we know that there are these repeating concepts or patterns in this story that's being given to us.
Hay unos patrones repetitivos que se nos dan en Yesterday, la historia. I chose to call this 1, 2, and 3. Ayer escogí llamar a estos de uno, 2 y 3. You can call them three waymarks Lo podrías llamar tres hitos or 3 points in this story, o tres puntos en the la historia, beginning and the end of the story, and somewhere in the middle. el principio y el final y lo que es algún lugar en el medio. And I asked the question, Hice la pregunta también, why were these chapters structured in this way? ¿por qué fueron estos capítulos estructurados So, de esta as we were forma? trying to understand the answer to that question, Y mientras intentábamos entender la respuesta a esa pregunta, it seemed prudent to me that we would go to Isaiah 46 to help us. me pareció prudente que fuésemos a Isaías 46 para entender esto. And someone gave us the verse. Y alguien nos había dado el versículo, So, versículo 10. that's why we went to Isaiah. Por eso es que habíamos ido a Isaías. Someone asked me that question specifically, so hopefully that answers the sequence of events that took us to Isaiah. Esto lo digo porque alguien me había preguntado, y estos son los pasos que seguimos, ¿por qué llegamos a Isaías? Any questions on that? ¿Alguna pregunta? When we try to, when I asked people here to try to explain how Isaiah works and why it's done this way, Cuando le he preguntado a la gente aquí por qué está estructurado así we el verso de struggled Isaías, initially to give adequate answers. creo que tuvimos algunos problemas de llegar a respuestas adecuadas. So there are certain characteristics that you need to understand in order for this to work. Hay ciertas características que se deben entender para que esto funcione. If you remember, it was towards the end of the study Y si recuerdan, fue más o menos hacia el final del estudio that we made an important point, or we came to hopefully some kind of agreement. donde se hizo un punto importante y creo que llegamos a un cierto nivel de acuerdo. So we redrew the line to look more like this. Entonces habíamos rediseñado la línea y la hicimos de esta manera después. And we said, in order for this to work, Y dijimos, para que este modelo funcione, points 2 and 3 need to be close together. el punto 2 y 3 tienen que estar más cerca And the el uno del reason for otro. that Y esto es porque is because points 1 and 3 los puntos uno y were 3 too far apart. estaban, están muy Does anybody have alejados. any questions on that? No sé si hay alguna pregunta respecto a eso. Cobus wanted to give an example from Acts 27. Nos intentan dar un ejemplo de Cobus. Hechos 27. Creo que dijeron Clovis. And I didn't let him do that. Y no lo dejé a él que nos diera ese ejemplo. And perhaps I didn't explain well why not. Y creo que no expliqué bien por qué no lo dejé If you darnos have ese to ejemplo. go to an example to explain your thesis, your idea, Si necesitas ir hasta un ejemplo para poder explicar tu tesis o la idea que tienes, you will end up getting into a problem, and you're almost certain to make a mistake te empiezas a introducir en un problema y lo más probable es que cometas un error. because some kind of bias or prejudice or preconceived idea will enter into your model. Porque algún tipo de bias o sesgo va a entrar en ese modelo y en la idea que tienes. This is why Esta es la razón por la cual you shouldn't be using even media articles to prove what you believe. es también la razón por la cual ni siquiera debemos usar eh,
artículos de opinión o de noticias para probar lo que creemos. They can be used as secondary or tertiary witnesses, but you can't use them initially. Pueden funcionar como secundarios o terciarios ejemplos de tu tesis, pero no So para eventually, we iniciar la did go to an tesis. example because I think people weren't getting how this works. Aunque eventualmente sí terminamos yendo a un ejemplo porque vi que no estaban aceptando o entendiendo lo que estábamos haciendo. Hopefully, you'll all remember Y tal vez todos recuerden that we went to the story of Daniel 3. que fuimos a la historia de Daniel 3. So we had Daniel 3 as the beginning, which is the image of the beast, Daniel 3, la imagen de la the bestia, es el statue of inicio Nebuchadnezzar. o la estatua de Nabucodonosor. I used that term Usé ese término because of my own biases, por causa de mis propios sesgos, because I think I understand Revelation 13, porque creo que entiendo Apocalipsis 13, because the term image of the beast isn't found in Daniel 3. It's not at the beginning, it's at the end. porque la frase imagen de la bestia no está, no existe en Daniel 3, y de Do you hecho, agree with that? en realidad acontece al final. It's a term that comes from Revelation 13. Es un término sacado de Apocalipsis 13. So just to do all that's on the board now, Entonces, hacer todo esto en la pizarra ahora, which direction have we gone? ¿a qué dirección hemos ido? Have we gone from the big declaring the end from the beginning, Hemos ido de esto, de la característica de declarar el or final desde declaring el the beginning principio, from the end? pero parece que ahora estamos es declarando el principio desde el final. First option or second option? Primera opción o segunda, que acabamos de hacer. Three hands if it's the first option. Pongan la mano arriba los que creen que Put es your la hands up if it's the opción second uno option. y los que son la opción Okay, 2. so hopefully the one person that said it was the first option Entonces la persona que dijo, que levantó la mano acerca de la primera opción, will be able to explain. nos debería poder explicar. Isaiah says, Isaías dice, sometime in the past, en algún momento en el the pasado, beginning, en el principio, God said something. Dios dijo algo. And what God said, Y aquello que we'll Dios call it a dijo prediction lo llamaremos or a predicción prophecy. o God says profecía. something will happen. Dios dijo, algo pasará. And that prediction comes to pass at the end. Y esa predicción toma lugar al final. So there's a Acontece. prediction. Entonces hay una predicción. And what would be the end? What would we call that? ¿Y cuál sería el final? Shout out one word. Fulfillment. Good. El cumplimiento. There's a prediction and there's a fulfillment. Hay una predicción y un cumplimiento. So at that stage, it's relatively straightforward. En este punto todo, In the todo queda bastante specific claro. example that's given in Isaiah, Es el ejemplo específico que se nos da en Isaías. this prediction, Esta not going to ask predicción, what it is, no vamos a preguntar qué predicción but es, who's giving the prediction. pero quién la da. I'm assuming we generally know, so you can just shout out that answer. One word. Estoy asumiendo que todos sabemos, así que les pido, la respuesta es una sola palabra. Who is giving the prediction? ¿Quién está dando la predicción? Nobody knows? Nadie sabe. Someone said? ¿Quién? ¿Alguien Which one? dijo? Shout out louder. Hablé un poco más alto. Someone said Daniel. ¿Alguien dijo Daniel? Who was alive first, Daniel or Isaiah? ¿Quién estaba vivo primero, Isaías o Daniel? Isaiah? So it couldn't have been Daniel. Así que no es Daniel's not Daniel. even born yet, I don't think. No había nacido Daniel.
Someone else. We talked about it this morning. Creo que habíamos But he hablado de already esto en la knew. mañana. Creo que es algo personal ahí entre los estudiantes. Moisés, creo que So I escribió. assumed this is not a new study. Esto de aquí no es un estudio So nuevo. when it was first taught many, many years ago, Cuando se enseñó por primera vez hace muchos años, the teacher directed the students to the actual passage that's the prediction. la persona que enseñaba dirigió a los estudiantes a ese punto If it's Moses, can específico. someone tell me the book? Si es Moisés, ¿alguien me podría decir cuál es el libro? I'll ask another question. Haré otra pregunta. What is the prophecy ¿Cuál es la profecía? that Isaiah is directing us to? ¿Cuál es la profecía de la cual se está refiriendo Isaías? Punishment. La profecía del castigo. So let's go back to the book. Entonces vamos al libro. La profecía es el castigo. Which book? ¿Y cuál es el libro? ¿O de dónde se encuentra? ¿Deuteronomio? Deuteronomy. Okay, so in the book of Deuteronomy, Moses is going to predict, Entonces, en el libro de Deuteronomio, Moisés va a despite predecir all of these good things that God's going to do for you, has done for you, que a pesar de todas estas cosas buenas que Dios ha hecho por ti, you're going to break the covenant. terminarás quebrando el pacto. When that happens, Y cuando eso pase, you're going to get punished. serás castigado. So it's in Deuteronomy that that prophecy is given. Entonces, es en Deuteronomio donde se da esa profecía. So that's what Isaiah 46 is. De eso se trata Isaías 46. Standard Protestant view. Es una posición básica protestante. We're going to do something very different Solo que nosotros vamos a terminar haciendo algo in the muy movement. diferente. Nosotros el We're going to movimiento. change the words of the verse Vamos a cambiar las palabras del because this verso. verse says Porque lo que este versículo God dice, sees everything right from the beginning all the way through history to the end. lo que el verso dice que Dios ve todo desde el principio hasta el final. That's what the verse actually says. Es lo que está queriendo decirnos el A verso. prediction and a fulfillment. Una predicción, un cumplimiento. We don't do that. Pero nosotros no. What do we do ¿Qué es lo que hacemos? when we say Alpha and Omega? Cuando usamos los términos alfa y Someone omega. used in a question, I think it was yesterday, said the line of restoration. Creo que alguien había dicho o mencionado la frase línea de And I said, restauración. what is that? Y yo pregunté, ¿y qué es eso? And the person said, Y la persona dijo line of restoration is, que la línea de restauración era, the person said, so shout out, whoever you were. la persona lo dijo, así que si estás aquí puedes decirlo. I'll give you a clue. Begins with E. Te daré una pista, comenzaba con I Eden to Eden. Thank you. o con E. So we Eden a turn Eden. Isaiah 46 into like a Eden to Eden model, Nosotros terminamos transformando Isaías 46 en una especie de modelo which isn't Eden a just a Eden. prediction and a fulfillment, is it? Ya no es una predicción y un So I'm going cumplimiento. to do this and say points. Entonces ahora voy a llamar a esto de aquí There's a puntos. prediction and it's going to point to the fulfillment. No, puntos no. Apuntar. Es una predicción que apunta a un We don't cumplimiento. say the beginning points to the end. Nosotros no estamos diciendo que el inicio We say they're apunta al equal. final. Estamos diciendo que son iguales. Eden and Eden, they're the same thing. Eden a Edén So son there's lo something at the mismo. beginning Es de that que hay looks the algo en el same as inicio the end. que se parece al final. And that's different
to a thus saith the Lord of verse 10. Y eso es diferente al así dice el Señor Are we del okay with that? versículo 10 de Isaías 46. Except Curtis. Mm. So the verse says one thing, Entonces el versículo dice una and cosa. I get the logic, the what we do. I understand that. Entiendo es la lógica de lo que estamos haciendo But what entonces. steps do you go to reinvent the verse into that? Pero ¿qué pasos se tomaron para reinventar el versículo de esa forma? So I was careless when the way I just expressed it now. Bueno, fui un poco descuidado en la forma que lo expresé ahora. A clever person Una persona could actually inteligente read the King James words and get what we do. puede leer las palabras de la Biblia y llegar a nuestra conclusión. Perhaps I was being overly kind to a Protestant view of this. Tal vez estaba siendo demasiado bueno con la visión protestante de estos In reality, I versículos. don't think you need to manipulate the words that much to get to where we were. Creo que no hay necesidad de manipular mucho las palabras para llegar a donde nosotros estamos. Okay. So we just did Eden to Eden. Entonces nosotros interpretamos así, de We're in Edén a Edén. Revelation. So what do Ahora we want estamos to en do? Apocalipsis. ¿Y qué es lo que What nosotros do Eden hacemos? to Eden in Revelation? ¿Cómo es nuestro Edén a Edén, pero We're de not in Isaiah Apocalipsis? now. Ya no estamos en We just Isaías. used Isaiah as a template and a model. Usamos Isaías como un modelo. What would we put now in Revelation 13, 17? ¿Qué ponemos ahora? ¿Apocalipsis 13 o Let me 17? check before I send you on a wild goose chase. Just make sure that we can get it. Um, so did you say something? I'm hoping someone else will. Just the two words with the same word. ¿Alguien quiere decirnos dos palabras? ¿Cuáles Nobody son? wants to even have a guess. Nadie ni siquiera tiene alguna suposición. Just tell me it'll be one word. Just shout out one word. Una The question palabra. again. Isaiah 46. Pregunta. La pregunta era, Isaías The basic 46. reading says it points to. Isaías 46 en realidad quiere decir que The algo beginning points to apunta the a end, otra cosa. El inicio apunta which is a algo en el prediction and final, fulfillment. que es predicción y cumplimiento. And they're not the same thing. No de que son lo mismo, sino que apunta. I'll put they. They say this. Ellos dicen esto We y we nosotros, say it's equal. nosotros decimos que en realidad Because significa when que we son read the iguales. verse, we can read verse 10 and we can see equals. Cuando leemos el versículo 10, leemos que son iguales. If you can't see equals in the verse, you can't do any of this. Si no consiguen ver qué hacemos, que lo que hacemos es de que es igual, no podemos ver el resto de So lo que hacemos. I'm laboring the point Estoy tratando de hacer el because it's not punto. sufficient for us to just say we understand what the end looks like. I want us to know how we do that. No es suficiente con decir, no, entendemos sí cómo termina, cuál es el cumplimiento. Quiero que se entienda And el whether por you qué lo realize hacemos it or not, así. a lot of what we understand today, what we teach, is built upon these concepts, these models. Y es importante porque mucho de lo que nosotros creemos, enseñamos hoy, está basado en ese So punto. when you do equal, so when
elder tested Eden to Eden, she's doing all of this, even if she didn't know she was doing it, or if she didn't explain it to you. Cuando la anciana Tess, por ejemplo, estaba construyendo el modelo de Edén, bien sea que ella supiera o no, ella estaba haciendo esto, aunque ni siquiera haya explicado por qué lo hizo I así. believe she understood what she was doing, but she didn't take the opportunity to explain it. Yo creo que ella sí entendía lo que estaba haciendo, pero no se tomó el tiempo de That's explicarnos. not what her role was. No era el papel que tenía. So, Eden to Eden. Edén, Give me Edén, one from Revelation 17. díganme uno de Apocalipsis 17. Just one word, Solo una palabra. like Eden, Eden. Okay, give us a verse. We're in chapter 17, verse, Apocalipsis 17, verse 8. I don't know what verse 8 says, but verso 8. verse 8. So if you were going to say verse 8, Tato, what's the word? ¿Cuál es la palabra del verso 8? I'm trying to get there myself now. Curtis can How do you know it was verse 8 if you don't know what the word No. was? ¿Cómo sabes que está en verso 8 si because no of sabes la palabra? Doesn't matter. That doesn't matter. Tell me what the word is. No, I was just guessing, but let me try. It was a bad guess. Estaba yo solo queriendo adivinar, Okay, let me try. I think pero déjame it's intentar. I want was one word. was Solo quiero una palabra. was Was. yes. Era. So you want me to put was? Era, era. Yes, it's beginning and the end. Was and is. Was and is, yes. Who's speaking? It's me. I was saying that was and is. Is? One word. Oh, you want one word. Después dice era, después dijo Notice he's es. changing his mind. Someone over Pero here had their Parminder está hand up. buscando una palabra. So I'm going to erase those. Just one word. Es solo una palabra. It's beast. Beast. Bestia. So beast to beast. I thought she was laughing. Verse 5. Versículo 5. Babylon Babilonia to Babylon. a Babilonia. Verse 5. Upon her forehead was the name written, Mystery Babylon. En su frente estaba escrito un nombre, Misterio Okay? Babilonia. Ok. If it's if you're happy with Babylon to Babylon, I want to just I'm not it wasn't a big point. There may be others. It's not a big point. No es un gran punto el que estoy haciendo. Capaz haya The otras back. palabras. There's two hands. No. The microphone. Oh, I was asking if you can please repeat the question. Yes. ¿Cuál era la pregunta? For whom? ¿La pregunta para For cuál? me and others who didn't get it properly. Okay. Because you Para- both had hands. I wasn't sure if you heard something. So Isaiah 46 says there's a prediction and there's a fulfillment of the prediction. Isaías 46 dice que hay una predicción, que hay un cumplimiento para dicha predicción. In the future, you're going to be really bad and God's going to punish you.
La predicción era de que en el futuro el pueblo de Dios se portaría muy mal y Dios les useful. castigaría. It's useful, Es but útil, not particularly helpful. pero no ayuda mucho. If we could understand the verse to mean the beginning looks like the end, it becomes very useful. Pero cuando podemos decir que el principio se parece al final, ahí se torna útil. Start again. Start again. So if we could say that the beginning actually looks like the end, it's not just predicting the end, Cuando nosotros podemos decir que el principio no solamente está prediciendo el futuro, sino que se then the verse parece, becomes really useful. ahí el verso se torna muy útil. It's a methodology or a technique that you can take anywhere with you, Es una técnica que la puedes llevar a cualquier parte contigo. and you can open up any concept or any verse or any story. Puedes terminar abriendo cualquier concepto, cualquier historia. So we go from points to beginning points to the end and makes it the beginning equals the end. Y es ahí cuando decimos que el inicio se parece al final. I gave you an example that Elder Tess used, Eden to Eden. Di el ejemplo que usó la anciana Tess, Eden a Edén. I want to remind us, Quiero we say Elder recordarles, Tess did that. dijimos, la If anciana you've been in Tess this hizo, movement any length of time, you know that we used to teach this long before. pero cualquier persona sabe que ese concepto se enseñó desde bastante antes que ella. He just took an old study and tidied it up and refined it, Ella tomó un estudio más antiguo, lo acomodó y lo which you're refinó, required to do to make sense of them. que es algo necesario cuando queremos sacarle sentido a And ese then tipo I de asked, cosas. can we come up with one? Y después pregunté, ¿podemos inventar And I think otro? a good one Ot- in the study that we're doing is Babylon to Babylon. ¿Podemos sacar uno de Apocalipsis 17? Y yo di el ejemplo de Babilonia, Babilonia. Everybody okay with that? So if I were to just throw something into this mix, Y lanzando otra cosa a so we've got this todo arrow esto, tenemos esta flecha that points the beginning to the end. que conecta el principio y el final. And then what you can do Luego lo que is se to puede say if hacer the beginning is the same as the end, es de que si el principio es igual al final, we developed this even further in the past. desarrollamos esto todavía más. And we said it's the daily Entonces, esto es el continuo. or the continual. If we're okay with that. We know specifically Sabemos específicamente that this is the woman. que esto aquí es la This is a mujer. really old study that was done. Esto es un estudio muy, muy viejo. So the woman La mujer is the daily. es el She's Babylon continuo. at the end, she's Babylon at the beginning. Ella es Babilonia al inicio, es Babilonia al final. And if you're willing to see it, Y si estás dispuesto the a statue of verlo, gold la estatua de says oro, that it's Babylon all the way through. de que es Babilonia Okay. desde el inicio al final. So that's why we did that. That's okay. Por eso hicimos eso. You have to be able to see or know that number 2 and number 3 have to be close to each other. Ahora, se tiene que poder entender de que 2 y 3 tienen que estar cerca, Otherwise, these models don't work. porque si no, no funciona ese modelo. Number 1, when we Punto do uno, Eden to Eden or Babylon to Babylon, it sounds really good, cuando hacemos esto de Eden a Eden, Babilonia a Babilonia, suena muy bien, but it's really easy to make mistakes. pero es muy fácil cometer errores también. We still use the term Sunday law. Por ejemplo, todavía usamos el término ley dominical. We know there's no law and there's no Sunday. Sabemos que no hay ley y no hay domingo. So
I was asked a question. Se me hizo la pregunta. In the past, En el pasado, like last week past, me refiero hace una semana, we used to say that the message or the test is about equality. solíamos decir que la prueba es sobre la igualdad. When did that change? ¿Cuándo cambió eso? That was the question. Esa fue la pregunta que se hizo. Because it's clear now Porque that we ahora don't even parece talk about claro equality anymore. que ni hablamos de igualdad. We talk about Ahora hablamos de elections. elecciones. It's got these 5 people talking about politics and elections. So something must have changed in the movement. Vemos a estas 5 personas hablando de elecciones y de And política. nobody told the person. Algo cambió, Nobody pero told no, them that we'd changed our message. pero nadie le dijo a esta persona cuándo cambió. That was their question. Esa fue la pregunta. Is that correct? ¿Está bien? So the problem is, El if problema you es, don't understand si no se the entiende relationship between 2 and 3, la relación entre 2 the y 3, necessity of having a structure that works that way, la necesidad de esa estructura que funcione así, when you get to number 3, cuando llegas al you won't know 3, that you're there ni siquiera sabes que estás ahí, because we don't know if our test is elections or equality or what. porque ya no sabemos si nuestra prueba era las elecciones o es la igualdad. So we need something to help us. Necesitamos algo que nos ayude. I don't want to make number 2 a specific waymark. No quiero convertir al punto 2 en un hito We can. específico. Se podría, And it could be a different waymark depending on the point that you're making. y podríamos hacer que sea algún hito diferente dependiendo del punto que What I queremos want us hacer. to see is number 2. Pero lo que sí quiero que When is veamos es que, número 2, Let's answer that. ¿cuándo acontece? It's in the present. En el presente. When I say today, Cuando digo hoy, it's not literally today. We know that. no es literalmente hoy. So number 2 has to be in the present Número 2 tiene que estar en el presente. and it has to be close to number 3. Y tiene que estar cerca de número 3. So close Tan cerca that you can see something about 3 already. tan cerca que ya puedes ver cosas acerca de 3 en el 2. So it has to be today Tiene que ser hoy and it has to be close to number 3. y tiene que estar cerca de 3. Otherwise, it won't work. Si no, no funciona. And then what you see today Después, lo que ves hoy is telling you te está diciendo about the future, cosas sobre el futuro, which sounds very similar to 1 que suena muy similar a and its lo que relationship decíamos de to 1 3. y su relación con 3. So we discussed that. Hasta aquí habíamos discutido. What we weren't clear about, De lo que no estábamos muy claros, which we should already know, lo que no estaba claro, we have a line, que ya three-way mark. sabíamos, es que en esta línea de 3 hitos, Where should we have started? ¿dónde debíamos haber comenzado? That's all I drew. Where would you start? We didn't do it that way because I asked questions. No lo hicimos así porque yo hice preguntas When we ask questions, we get gaps in our knowledge base. y cuando lo hacemos así quedan espacios en blanco, So this is where we should have started. pero debimos haber comenzado aquí. Need some help? What is ¿Dónde? this? ¿Qué estructura es The esta? line.
Es una línea. It's a sequence, which is a structure. The sequence, the structure. Es una secuencia, una estructura. What is it? What are the two words? What is it a sequence of, or what is it a structure of? ¿Y es una estructura o secuencia de qué cosa? So It's a sequence or a structure of something else. It's a repeat. I repeat. So what No I want entendí. is once I draw this, Cuando diseño and esto you need to know this, y necesitan saber esto, is you realize that this is a story. te das cuenta de que en realidad es una Does historia. everybody know this is a story? ¿Será que todos saben que esto es una historia? That's what lines are, stories. Las líneas son eso, son historias. It's a story of what? ¿Y es la historia de That's what qué? you need to know. What is the story? Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que saber. Otherwise, 1, 2, 3 don't really do much for you. ¿De qué se trata la historia? Si no, 1, 2 y 3 So no I've called sirve it de a nada. story. Entonces, si lo llamo What else can historia, we call it? ¿qué más podríamos llamarle? Because people think differently, Porque las personas or piensan sometimes the diferente. word story wouldn't be appropriate. A veces la palabra historia ni siquiera es apropiada. So this line is a story, Esta línea es una historia. and another word we might use. ¿Y qué otra palabra se puede usar? Shall history? If someone said history, I'd want to know the history of what. Si alguien dice historia, ¿es la historia de qué? And all I need to do is just do that. His story. And it's history. So history is a story. Un problema con inglés, pero la palabra en español So sigue I'm siendo going to use historia. the word theme. Ahora puedo colocar la palabra tema. What is the theme of this line, or what is the story about? ¿Cuál es el tema de esta historia? Okay, so we're doing Daniel 3, Estamos hablando de Daniel one we 3 aquí, spoke por about ejemplo. yesterday. You can either, whatever works good for you, you can story or theme, however you conceptualize it. What is this story or this theme? Y como sea que quieran conceptualizarlo, ¿cuál How es el can we tema de esta define the historia? story or the theme? ¿Cómo se define el tema de una historia? So the question was, how do we know what the theme or the story is? ¿Cómo sabemos cuál es el tema de la historia? And where are we? ¿Dónde In estamos? Revelation 17 Estamos en Apocalipsis 17 or 13. o So 13 we want to look for a theme y estamos buscando un or a tema, story. el tema de la historia. Yes. So that's why I said when you have a line, you need to know what the story is or the theme of that line is. Por eso dije, cuando tenemos una línea, necesitamos saber cuál es el tema. So it's in your notes because we did yesterday. Revision. You're looking at your notes. De hecho, creo que lo dijimos Good. ayer porque esto es solo repaso. Someone besides Cobus. Who's go ahead with the mic. Is it power struggle? Again, sorry. Power struggle. Power struggle. Remember we Eh, spoke about that? lucha de Is that what you were poderes. going to say, Cobus? So we can call it, we'll start with power struggle. El tema de la historia es lucha de poderes.
I'm not going to go into the details of it. No quiero entrar en detalles. So Elder Shemaine said she thought that the idea of power struggle was Daniel 3. Anciana Chimen dijo que la idea de lucha de poderes había venido de Daniel 3. Is she correct? ¿Ella está en lo Yes. correcto? Sí. So when we get to the stage where we're at now in our experience, Cuando hemos llegado a la etapa en la que nos encontramos ahora en nuestra experiencia it personal, becomes really difficult to know where to start a study. se torna muy difícil decidir dónde comenzar Because what un you'll find estudio, is most of the time now we'll do it backwards porque se darán cuenta que últimamente lo que hacemos es ir hacia atrás. because we know the answers. Sabemos las We're just respuestas, playing games to go to fill in data. solamente estamos jugando a llenar So los espacios. I said Revelation 17, and she says I thought we're doing Daniel 3. Yo estaba hablando de Apocalipsis 17 y ella dijo, pensé que estábamos hablando de Daniel 3. So we're worried about the end of the world. And is Daniel 3 about the end of the world? Sabemos que el tema de Apocalipsis 17 es acerca del fin No. del mundo. ¿Será que Daniel story 3 es about- acerca del fin del mundo? 3 men No, who are Daniel 3 threatened with death. es de la historia de estos 3 hebreos que fueron Revelation 7. amenazados. Revelation is definitely about the end of the world. Pero It Apocalipsis tells you sí that. es, y te lo dice claramente, que es acerca del fin del mundo. So we're in Revelation 17. Entonces, estamos en Apocalipsis Which verse? 17. ¿Cuál versículo? Someone says, can you put the verse down, please? So I put it down for them. Um, They're not going to speak anymore. So we're in verse 5, estaríamos en and versículo we found the 5 word what? y encontramos la We found palabra Babylon. Babilonia. So we start in the book of Revelation. Comenzamos en el libro Then we Apocalipsis, go to Revelation 17. luego vamos Then we go to a verse 5, Apocalipsis 17, and we see luego el Babylon. verso 5 y And we say, luego "That's llegamos a interesting. Babilonia. Y decimos, bueno, Babylon esto es died a long time interesante, ago." porque Babilonia Babylon died. desapareció hace mucho tiempo, murió hace mucho And tiempo. then you remember Y ahí es cuando in the book of recuerdas Daniel, que el libro de Daniel there's something going on in Daniel. había algo interesante ocurriendo en What's going on Daniel. in Daniel? What's going on? ¿Y qué era? So in Daniel, De que en she said Daniel power struggle, sorry. God says to the king, Dios le dice al rey, what? What did God say to the king? ¿qué fue lo que le dijo? Mike? That Babylon would end. Babylon's going to end. Que Babilonia terminaría. We all agree with that? And Nebuchadnezzar said, Y Nabucodonosor No. dijo que no. he said, Babylon's going to go right to the end. Él dijo, no, Babilonia permanecerá hasta el And final. was he correct? ¿Y será que estaba en lo correcto? Yes, Sí he's estaba. correct. Revelation 17:5 proves it. Apocalipsis 17:5 lo prueba. So that's how you get from Revelation back to Daniel. Por eso es que de Apocalipsis uno saltó a Daniel. That discussion between Nebuchadnezzar and God is chapter 2 and chapter 3. Esa discusión entre Nabucodonosor y Dios del capítulo 2 y 3. Chapter 2 is God? No. Chapter 3 is Nebuchadnezzar? Yes. A capítulo 2 era Dios diciendo no, a capítulo 3 era Nabucodonosor diciendo sí. So we've got Daniel 2 and 3.
Ahí es donde sacamos Daniel 2 God y and 3. Nebuchadnezzar. No and yes. Dios, Nabucodonosor, no y sí. So that's how we get to Daniel 3. Por eso fue que saltamos a Daniel There's a 3. power struggle Hay between two gods, una lucha de poderes entre dos God dioses, we serve and Nebuchadnezzar. el Dios al que le servimos y Nabucodonosor. And because Nebuchadnezzar can't touch God, Y como Nabucodonosor no puede tocar a it's Dios, going to touch God's citizens. va a tocar a So there's a power struggle ciudadanos at a human level and at a divine level, de you can Dios. say. Está el nivel humano y el nivel divino. Because Nebuchadnezzar is both a human and a god. Porque Nabucodonosor era tanto un ser humano como un So Dios. that's how we get from Revelation to Daniel. Así es como saltamos de Apocalipsis So a Daniel. as Elder Shemaine just told us, Y tal como nos decía la anciana it's Shimen, the beginning that's going to give you the theme, not the end. es el inicio el que te da el tema. So there's a power struggle that we've just described. Habíamos hablado de la lucha de poderes. And you've already read Revelation 17. Todos hemos leído Apocalipsis 17, Which was Daniel 3. And you already see a power struggle in Revelation 17. y tanto en Daniel 3 como en Apocalipsis 17 vemos la lucha de poderes también. I'm guessing. Estoy suponiendo. We can look if you want to. Podemos verlo si quieren. If you insist. Um, 16. 16. You didn't ask me what verse it was in chapter 3. No me Ah. preguntaste cuál era el versículo de Daniel 3. Okay, I got verse 16 and 17. Bueno, del 17 yo di el versos 16 y There were probably 17. others. Y seguramente hay otros. No, we went to 14. That's a clear one. Are you happy with 14? Okay. El 14 es más So claro, está bien. 17, 14. Apocalipsis 17, 14. Ahí se muestra power la lucha struggle. de poderes. And 16 and 17. Pero también el 16, 17. Okay, so all of that Todo eso is to show the steps that you take. es para mostrar los pasos que tomas. And we skipped all of that yesterday. Y nos saltamos todo eso ayer. But all that was built into when Curtis said power struggle. Y todo eso estaba construido cuando se dijo la So the frase theme lucha of de this poderes. line El tema de is esta a línea power struggle. es una lucha de poderes. You see a power struggle at the beginning and the end, Ves una lucha de poderes al inicio y al final. 1 and 3, 1 y 3. and Y number 2. el número That's the 2. key. Esa es la clave. So you have to see this power struggle all the way through. Tienes que ver esta lucha de poderes If you don't, en you've done todos los something wrong. hitos. Porque es el tema. Y si no lo ves es porque algo está mal. And this is close. Este hito, estos dos tienen que estar cerca And what uno del that otro. does for you Y lo que esto te is ayuda a the hacer power struggle 3,000 years ago es que la lucha de poderes de hace 3000 años, o lo que doesn't sea, look like the power struggle at the end. no se parece a la del final. If you want to understand what the power struggle at number 3 is, Si quieres saber cómo es la lucha de poderes del 3, you have to get close to number 3. tienes que acercarte a 3 Today, you have to see what's going on in the world en el hoy y ver lo que está pasando en el mundo. what's going on in the world, ¿Qué está pasando en el mundo? not literally today, but today, a couple of years ago. No literalmente hoy, pero qué sé yo, en los últimos años. Some important things that are going on.
cosas muy importantes aconteciendo everyone's talking about. que todos hablan. Elections, not elections. Elecciones no, Things that aren't to do with our line. son cosas que no tienen nada que ver con nuestra línea. I'll give you one. Les daré uno. Climate change. Cambio climático. So was climate change a big issue? El cambio climático fue un gran tema, I mean, it's really serious. es un tema bastante Number serio. 2, it's happening at number 2. Está pasando en el número 2, que sería el Then you hoy. say, Sí. number 3, Ahora, the número Sunday 3, law ley is dominicana. about Será climate change. acerca del cambio climático también. So that's why it's important to understand that you have a theme. Por eso es que es importantísimo entender que hay un tema. Because if you go to Daniel 3, Porque cuando vas a Daniel 3, there's nothing about taking care of the earth. cuando vas a ver que no hay nada acerca del cambio So climático. the several things that are happening, Las muchas cosas que están pasando give me another one. en el hoy, en el 2, me puedes dar otro, por ejemplo. Loud. Immigration. Inmigración. So immigration is a difficult one Inmigración es uno complicado, because you've got immigrants porque hay inmigrantes en el in Daniel 1, 3. en Daniel 3. So in the same way I didn't want to do elections, I don't want to do immigration because they're the real ones. Por eso no quería hacer ni elecciones ni inmigrantes, porque son cosas que sí pasaron. Tell me something at 2 Dime algo en 2, that is the wrong answer, que es la respuesta not incorrecta, the right ones. no las So I'm going correctas. to put immigration tick. Le voy a dar un OK a Pretender gave that to inmigración me. And I'm going to put election y voy a poner elecciones because Cobus gave that to me, but I don't want those ones. y también les pondré un OK, One pero more. no son esas las que busco. Pandemic. Pandemia, COVID, pandemic. It's not the beginning. It's not part of the theme. You know it's not the great como no test. está en el inicio, sabes que no es el tema, porque no está en 1. Erase that. It's not number 3. No es entonces número I'm 3. sorry. That was for online. Sorry. Another one Otra, in Europe. en Europa, War. guerra. Is it war? ¿Será que es una guerra? No. No es guerra. There's no war going on at the beginning. No tienes guerra en el 1. There's a power struggle, Hay lucha de but it's poderes, not war pero no es guerra, in the way we understand war to be. en la forma en la que entendemos. So you have to get to a place today Tienes que llegar a un punto en el hoy that the 10 things that are happening in the world, donde las 10 cosas que están that pasando you en el pick the mundo, right ones. que escojas las correctas. We'll stop here because there are plenty other ones. Pararemos aquí porque hay muchas otras. But I just wanted to show the problem that confronts you. El problema que nos confronta. It's not an insult to anybody. Este no es un insulto a nadie. We're at a facility here today, Estamos en una instalación aquí and I think there's about 5 churches scattered around us. y creo que alrededor de nosotros hay por lo menos 5 iglesias. Online, we're in a large facility and they hire halls at this facility, and there's several church functions going on today. Hay otros espacios alquilados aquí y hay iglesias funcionando. And they're all happy, Y todas están praising felices, God, alabando a Dios. and they all think they've got the truth, Y todas piensan que tienen la verdad. just like us in our little room. Tal como nosotros en este cuartito And chiquito. it's just so easy
to get things wrong Y es tan fácil llegar a las and to conclusiones think that we know incorrectas, and we have the truth when we don't. creer de que conocemos y sabemos la verdad cuando en realidad So no lo today, sabemos. number 2, Entonces, hoy, número 2, there's plenty of things happening hay muchos temas por and escoger a lot of them are wrong. y la mayoría de ellos o muchos no son los So correctos that's why it's para important to agarrar. follow these rules. Por eso es que hay que seguir estas reglas. Okay, so we've got power. Tenemos lucha de Number two, poderes. We En have número to find 2, something that's this theme, tenemos que encontrar algo que sea parte del tema. and it's not that straightforward to do that. Y no es tan fácil hacerlo. It's easy to just throw out power struggle and it all looks good, but to get there isn't that easy. Es fácil sacar lucha de poderes, pero llegar ahí no es tan fácil. What's important to understand, Lo que es importante entender we're here, number 2. es que aquí en número 2 It has to be close to, we have to see today's telling you about the future. tenemos que ver que el hoy nos habla del futuro. Has to be the right theme. Tiene que ser el tema We've correcto, got that. Because there's plenty of things going on today. porque hay muchas cosas pasando hoy. And no, Curtis didn't like this. Y aunque a Curtis no le gustó esto, I'm going to say 2 equals 3. 2 es igual a 3. The problem is when I say equals, Y cuando yo digo igual, it fixes in your mind because it's so simple. se queda en tu mente que parece tan simple. But we know they're not identical. Lo que sabemos es que no son idénticos. And the reason why it's important Y es importante to understand the connection between 2 and 3, entender la conexión entre 2 y 3. because 3 has to look like 2. Porque 3 se tiene que parecer a 2. What's going on at number 2? ¿Qué está pasando en 2? What's happening at number 2? Tina. Question not related to what you asked. I have a So let's just finish this bit. If you can remember your question. Terminamos este pedacito y What's recuerdas tu happening at number pregunta 2? para después. ¿Qué está pasando en 2? We should all shout out the answer now. Todos deberían poder gritarlo. Power struggle. Lucha Yeah, de poderes. Not trick questions. So at number 2, there's a power struggle. En número 2 hay una Now lucha de that power poderes. struggle has a particular dynamic to it. Y este conflicto de poderes tiene una dinámica Is the particular. dynamic of the power struggle at number 2 ¿Será que esta dinámica de lucha de poderes del 2 the same as number 1? es la misma a la del 1? Put your hands up if it's yes. Pongan la mano en Online, alto los que no one digan put que their sí. hand up. It's different, yes? Es diferente, Everyone says cierto. yes. The power struggle looks different to number 1. La lucha de poderes de 2 es diferente a la del 1. And we know the power struggle in number 3 is going to be different to number 1. Y también que la del 3 es diferente a la del 1. And now we have nothing. Y ahí no tenemos nada, We've just got 3 power struggles porque tenemos 3 luchas de poderes and we can't connect them. y no las podemos conectar. So it seems to me, or I'm suggesting, Me parece a mí, o estoy that sugiriendo, the power struggle at number 2, que la lucha de poder en 2, its relationship to number 3 is what? en su relación con 3, era ¿cuál? It's the same. La We'll misma. call it the dynamics. Y la llamaremos la The dinámica. dynamic of the power struggle at 2, Las dinámicas de la lucha de poderes de 2, which you can see. que es la que puedes ver porque It's es el that's not presente. prophecy. It's not prediction. No es profecía, no es predictiva, It's in the news. está en las noticias. What you see now Lo que ves ahora is war
es guerra, por ejemplo, It's not climate change. o no es guerra ni It's es power cambio struggle climático, sino lucha de between poderes two entre kingdoms, kingdom dos of God, reinos, el de kingdom of Dios Satan. y el de Satanás. Do we agree with that? ¿Hasta ahí And that concordamos? power struggle at number 2 looks very different to number 1. Y esa lucha de poder del 2 es muy diferente a la del uno. So different that you wouldn't even be able to connect them together. Son tan diferentes que ni siquiera las conseguirías conectar. Everybody okay with that? Hasta aquí, The magic or the key to doing all of this la magia o la llave al hacer todo esto is that number 2 and number 3 are so close together, es de que 2 y 3, como están tan cerca, we'll call it the dynamic. vamos a decir que sus The dinámicas, dynamic of the power struggle at 2 las dinámicas de la lucha de poder del 2, is the same as the dynamic of the power struggle at number 3. es la misma a las dinámicas de la lucha de poderes de 3. If it's not the same, you haven't got anywhere. Si no son iguales, no has llegado a ningún punto. It's based upon that assumption. Se basa en esa suposición. I want to call it a thesis Esta sería una tesis, because an assumption is like a guess. porque suposición en realidad no funciona, es una tesis. The reason why it's not a guess, La razón por la cual esto no es una suposición, una Is- adivinanza, what makes it not a guess? ¿por qué sabemos que no es una suposición? 1 to 3 would be a guess. De 1 a 3, saltar de 1 a 3 sí es una Why suposición. is 2 to 3 not a guess? Pero ¿por qué de 2 a 3 no es una suposición? Because ¿Por qué? they're close together. Porque están muy cerca. We all got that? That's the key to unlock all of this. Esa es la llave para abrir el resto. So, if you want to understand what's going on at the end, number 3 Si quieres saber qué es lo que va a pasar en 3, que es número, has que to es el have the final, exact same properties as the issue at number 2. tiene que poseer las mismas propiedades del tema en 2, en Not el number punto 1. 2, no del 1. But with respect to number 1, there has to be a power struggle. Pero con respecto a 1, por lo menos tiene que ser sí una lucha de poderes. And that power struggle Y esa lucha de poderes, has, at number 2 and number 3, tanto en 1 has to be the como en same 3, theme as number 1. perdón, tanto en 2 como en 3, tiene que ser del mismo tema que el 1. That all sounds simple, Suena simple, but it depends what subject you want to go to. pero va a depender del asunto que se escoja. Someone said immigration. Alguien había dicho inmigración. So if you want to go to immigration, you could do that. Si quieres hacer la línea con inmigración, lo puedes hacer. But if you want to go to number 1 and say, this is not a story about immigration, Pero si luego vas al punto 1 y no ves inmigración en ningún lado, this is a story about the great controversy or two kingdoms. esta es la historia de un gran conflicto entre dos reinos. So number 2 must have that property. Número 2, tiene que So tener esas number 2, propiedades. you have to see two kingdoms at war. En número 2, tienes que ver a esos dos reinos en guerra también. Number 1, En número 1, we could say they're immigrants, sabemos que son but inmigrantes they got their los tres citizenship. hebreos, pero ¿será que son ciudadanos? 3 people, yeah. Sí, They're citizens. They're actually, I think they're almost princes of Babylon now. casi príncipes en Definitely Babilonia, wise men. o por lo menos And, de and los only sabios Babylonians can take that role. tomaron ese rol en Babilonia. So now it's a power struggle Entonces ahora es una that's lucha de poderes internal to Babylon.
So that's why I said you could make an immigration story, but you could also make it not an immigration story. Lo que quiero decir es que lo puedes convertir en una historia de inmigración, pero tal vez no lo sea, puede ser otra historia. Now, if number 3, Ahora, en número 3, what is number 3? ¿qué es número 3? It's show you the graphic here. What's number 3? So I'm just reading out what it says on the board. Sunday law. Es ley dominical. We know the Sunday law. Sabemos que la ley What dominical verse? es cuál versículo. Book, chapter, verse. Libro, capítulo y versículo. Is someone saying something to me? Or oh, is that translated? Book. Libro. Daniel. Daniel. We've got some technical problem. So good. Switch back in. Click back in. Daniel. What? Battery. Creo que hay Ah. un temita técnico. Daniel. Daniel. Are we on the same page? 11. 11, 41. 41. She'll enter also into the glorious land. Y entrará en la tierra Many gloriosa. countries shall be overthrown. Y muchos caerán. We okay? ¿Todo bien? So the Sunday law, La ley dominical. I'm going to do this backwards. Ahora Which is iría the para wrong atrás. way, of course. Que es la manera incorrecta. Where is this power struggle? ¿Dónde está esta lucha de poder? Where is the power struggle? At number 3. En 3. ¿Dónde está? The glorious land. En la In the tierra USA. gloriosa. En Estados Number Unidos. 3 is in the USA. Así que número 3 es en Estados Unidos. Number 1 is where? Número 1 In Babylon. en Babilonia. I call it the glorious land. Lo llamaré la tierra the two- gloriosa. Número 2 Has to have the same properties. tiene que poseer las Has mismas to be características. in a country Tiene que estar en un país where you have some internal struggle. donde hay una lucha interna. And how do we know what country number 3 is? Now we're coming out of that and doing it properly. How do you know what country number 3 would even be? ¿Cómo saber qué nación está en 3? You can follow all these steps like we did here. It says Revelation, it went all the way down. Si sigues todos estos pasos que están aquí escritos, You'll get to the place where you can demonstrate that it's the USA number 3 and it will be the USA number 2. podrías conseguir demostrar que Estados Unidos es el punto 3 y también en el punto 2. We're not going to say something's happening in Timbuktu, No podemos decir que algo está pasando which points to something in the USA. en el país X que Can't do apunta that. a algo que está pasando en el país So, Estados Unidos. what do we know No funciona today? así. ¿Qué sabemos hoy? There has to be a power struggle Tiene que haber una lucha de poder between 2 kingdoms, entre one of dos God, one of reinos, Satan, Satanás y Dios, has to be happening in the United States y tiene que estar pasando en Estados Unidos internally. de manera interna. And it's not immigrants that fighting. Y no son inmigrantes peleando. So we can get all of those properties today. Y esas propiedades las So all you puedes need to do encontrar ahí. before the Sunday law, Entonces lo que se tiene que hacer pick up the newspaper, para entender la ley dominical es agarrar el see 2 periódico, kingdoms fighting against each other ver los dos reinos peleando uno contra el otro in the United States. en los Estados Unidos. You know one of them's good and one of them isn't. Sabrás que uno es bueno y el otro no. And once you just get to that stage, Y una vez que llegas a ese punto, it defines what Def- number 3 will be. define qué será el 3. So we could probably all do it if we wanted to right now.
which we won't. Podríamos incluso hacerlo ahora mismo, aunque no lo haremos. And the power struggle. Y la lucha de poder And number 3, de número between 3 these two kingdoms entre estos dos at two reinos levels, a dos niveles, spiritual espiritual and human to human. y de humanos. But Nebuchadnezzar is both a human. No, Nebuchadnezzar is a human, Nabucodonosor es un humano, thinks they're a god, cree que es un dios and they're going to fight with a heavenly being and a human being. y va a pelearse con un ser divino y un ser You can get- humano you can get también. all of that relatively straightforward. Todo eso es bastante claro. Just look at it today, Ahora hay que buscarlo hoy, which was a couple of years ago. que pasó hace unos años Because- también. So we all understand that. If we all believe we're in the Sunday law history, this is past when I say today. Cuando digo hoy es algo que pasó hace poco porque estamos ya en la historia de la ley dominical. The reason why this is important La razón por la cual esto es is importante because it gives you the tools to accurately predict what number 3 will look like, what its properties will be. esto es lo que te dirá cuáles son las propiedades de número 3. One more point, Otro punto, and then I'll open up to questions. Tina had one, if it's not too late. This power struggle at number 2, esta lucha de poderes en número 2 it has to have certain properties. tiene que tener ciertas propiedades. Where did it borrow those properties from? ¿De dónde tomé prestado estas propiedades? I just said borrow, which is not very good, but Dije pedir prestado, shout pero, out. ¿alguien sabe? Number 1, I heard that. It gets the properties from number 1. Obtiene sus propiedades de número 1. So, what are some of the properties at number 1? ¿Cuáles son una de las propiedades de número 1? Because the properties at number 2 Porque los problemas en have número to be the same 2 as number 1. tienen que ser los mismos del número And when you Uno. when you pinpoint the property, Cuando apuntas a las propiedades, you'll see its present fulfillment at number 2, verás su cumplimiento presente en número 2 and that will then dictate or control the property at number 3. It can't be different. y eso dictará cuáles son las propiedades de 3. Eso no puede cambiar. Who didn't understand what I just said? ¿Y quién no entendió lo que acabo de decir? Okay, so almost everybody didn't understand. Almost, 2 people didn't understand what I just said. Which bit did you didn't understand, Regina? ¿Cuál parte de lo que dije no se entendió? The mic. Because obviously my question isn't straightforward. It's just your last statement. I didn't understand. Sorry. Your last statement, what you said. The last step. Yes. Okay. Curtis. Are you saying that things happen in number 2 Cosas ocurren en número 2 and it reflects what happened in number 1? y As in refleja it's cosas que pasaron en the 1. same. Yes. Saying yes to that. And then Sí. what you're looking for is the same thing in number 3. Y ahora lo que se busca es que algo en número 3 sea igual a lo que pasó en Yes. 2. So what's the difference? Why does Between number 2 become necessary? ¿Por qué 2 es necesario si todos se parecen uno a otro? because number 3 Porque número is 3 so far away from number 1, está tan lejos cronológicamente de 1 you wouldn't be able to see the connection between the two. que no verías la conexión entre los dos. Sorry, yeah, between the two of them. Sorry. Entre 1 y 3. If you didn't have number 2, No verías la conexión So- si no tuvieras número 2.
At number 1. Oh, question at the back. Tato. Okay. I think I see what's Are you asking me a question now or making a statement? or making a statement on On what? num how 2 is close to 3, but we You've can got to stop. She's not even translating. She stopped. She hasn't even started. sorry. Start again and just carry on. Okay. So I think I get what's happening. Creo que entiendo lo que está pasando. For we cannot just say what's going to happen at number 3 No podemos simplemente saber qué va a pasar en número 3 by just taking everything that happened in number 1 or basado simplemente en todo lo que pasó en número 1. so number 2 is necessary, 2 se convierte en necesario, but it has to take its foundations from number 1. pero tiene que tomar sus fundamentos de número 1. Then that's when you know that you'll make a correct prediction to number 3. Y ahí puedes hacer una predicción para número 3. Yes. Yes. And number 1, En there's a número 1 law hay una ley which dictates que dicta how to behave. cómo comportarse. Is that a reasonable statement? ¿Será que resume bien eso, Some lo que pasó? rules that says this is what you are required to do. Es una regla que te dice cómo debes actuar. Did anybody break the rules? ¿Alguien rompió esa I regla? don't mean did they follow it or not follow it. I'm not asking that. No estoy preguntando si siguieron o no siguieron Has la everybody regla. followed the rules? Yes, Hay gente que sigue las reglas, all follow the rules. todos las siguen. So if we take that idea Si tomamos esa idea and then we bring it to number 2, y la llevamos a 2, we say there are decimos rules que hay to follow. reglas a ser seguidas. And does everybody follow the rules? ¿Y todos las siguen? Yes. So Sí, that means todos las siguen. in number 3, Eso significa que en 3, in the power struggle, en la lucha de poder, one of the characteristics that you will know defines number 3 una de las características que sabes que tienen que definir al número 3 rules to follow, es que hay reglas and it a will be ser yes. seguidas y todos las siguen. So if I say there's rules that you follow, Entonces, si we digo said de que hay yes, reglas que sigues, or we say no, what other word could we use? ¿qué otras palabras podríamos decir? En vez de sí When we o think about no, law, cuando uno piensa acerca de leyes. legal Legal or o say for it ilegal. legal, legal or illegal. Legal o ilegal. That's the question. And the answer is in the theme of the power struggle, the answer is what at number 1? En el tema de la lucha de poderes, ¿cuál es la respuesta entre legal e ilegal? Were things done legally or illegally? Put your hands up if it's legal. ¿Las cosas se hicieron legal o ilegalmente? Put your hands up if it's illegal. Levanten las manos, cada opción. Nebuchadnezzar wrote a law Nabucodonosor escribió una ley and everybody followed the law. y todos la siguieron. 3? Does it matter?
If you're forced to do it, makes no difference. Si te fuerzan a hacerlo, no If you tiene get the mark of the diferencia. beast in your hand or your forehead, you get it. Posees la marca de la bestia de Vince en tu mano o en tu Which means if you frente. get the seal of God in your hand or your forehead, you get it. Así que si por lo tanto el sello de Dios también, en la That's a different mano o en story. la frente. Esa es otra historia. If it's duress or not, it's still legal. Fue legal. The boys didn't say, we're going to write some new laws and follow those ones. Vamos a seguir nuevas leyes. There's only one law, and No, hay everyone's una going to ley follow that law, y whether you todos agree deben or disagree seguirla. with it. Okay? I know we're out of time. Just to confirm what you've said, it was legal for Nebuchadnezzar to make that law. Fue legal Yes. para Nabucodonosor pasar esa ley. So I'm going to say legal. That's going to be the controlling theme for this line. Ese es el tema que controla la línea, que Where fue legal. today, there's power struggles going on. Hoy hay luchas de poderes Today, aconteciendo. not literally. We've got some modeling of what that power struggle is. We've already described that. Vimos cómo se Ruler Yo- to God, ruler to human, or subjects. cómo esa lucha aconteció entre seres, entre humanos Is it y legal divino. or illegal? ¿Fue legal o ilegal? Has to be legal. Tiene que ser legal, And therefore, because we're so close to number 3, ya que estamos tan cerca de 3. whatever the power struggle at number 2 is, Lo que sea que pase en número 3, that is being managed legally, que está siendo manejada the same legalmente, power struggle, the power struggle has to be identical at number 3, la lucha de poder tiene que ser idéntica, la de 3 and it con la de has to have the 2, same properties. y tiene que poseer las mismas propiedades. I'm suggesting, not the only, I'm suggesting, Estoy sugiriendo. this is how you get the properties of number 3. Así es como posees las propiedades de 3. The better you are at this, Cuanto mejor seamos en esto, the more guesswork you take out. más sacas el elemento de adivinanza. Methodology takes away assumptions. La metodología elimina suposiciones. What was your question, Tina? I may or may not answer it. ¿Cuál fue tu If you still pregunta? remember. Tal vez la responda o no. Tina. I was asking about the power struggle. I was asking about the power struggle. Estaba preguntando Is acerca it de la lucha del between pasado. the God and the people, No, la or lucha de the poderes. subjects, Nebuchadnezzar, or between two kingdoms of this earth? The power struggle, depending on the story you're telling, La lucha de poderes, dependiendo de la historia que estás is the great controversy contando, es la historia de la gran controversia between Satan and God, entre Satanás y Dios. Satan's agents Agentes de Satanás and God's agents. y agentes de Dios. It's between Nebuchadnezzar Es entre Nabucodonosor y and it's Dios. between Nebuchadnezzar and the citizens or the Y es entre subjects. Nabucodonosor y So in our specific story, it's el pueblo de this. Dios. En nuestra historia, So the king is Nabucodonosor es fighting el against rey God y es el rey y lucha and contra Dios controlling the citizens in a way that isn't right, or fighting against citizens. y controla al pueblo de Dios de formas que no son correctas o pelea contra ellos. You could just get that and develop it further and further, and it just gets closer and closer to the answer. Puedes probar eso de diferentes maneras y desarrollarlo. Because God, there's only, when I say that, I don't mean literally there's only one God. There's only one side when it comes to the fight for God, with God. Solamente hay un lado en el que puedes estar.
o es con Dios o no. There's two types of citizens, aren't there? Porque hay dos tipos de ciudadanos, Citizen ¿cierto? 1 and Citizen 2. Hay ciudadano 1, ciudadano Citizen 1 2. will bow El ciudadano 1 se arrodilla and Citizen 2 refuses. y el ciudadano 2 rehúsa a arrodillarse. That's the power struggle. Esa es la lucha de poder. So we're seeing the same properties in number 2. Por lo tanto, esas propiedades están en número 2. That's a question. Yes, Sí. but yes is too simplistic Decir sí es muy simple, because you have to trust everything I've just got on the board there. porque tienes que confiar en todo lo que puse aquí. I'm not proving it, No lo estoy probando, but I hope that answers your question. pero espero que eso responda a tu pregunta inicial. So would it be fair to say that in Daniel 2, Nebuchadnezzar has this dream, Entonces se puede decir que en Daniel 2, Nabucodonosor tiene el sueño and he's currently king of a kingdom that operates in a specific way. y es el rey de un reino que opera de cierta forma, So we can just call that kingdom 1 y podemos llamar ese reino el reino 1, because it operates in a specific way. porque opera de una cierta Because it forma. operates in a specific way. And then we get to Daniel 3, Y luego llegas a Daniel 2 and he says, I want to operate in a different way. o 3, perdón, y dice, bueno, quiero operar And de una manera because he diferente. changes the way the kingdom operates, Y ya que él cambia la forma en que funciona el reino, it's a new kingdom. So kingdom 2. se convierte en un And reino so nuevo, the reino struggle, 2. I appreciate you said it's between Nebuchadnezzar and the citizens, Y luego dijiste que la lucha de poderes es entre Nabucodonosor y los ciudadanos. but could you see it as a power struggle between two kingdoms? Pero lo puedes ver como lucha de poderes It's entre a dos bit reinos. difficult because Nebuchadnezzar is the same person. Y es difícil porque Nabucodonosor es una But persona if you just see diferente. it as him wearing O two perdón, hats, es la misma persona. see it as him wearing two hats. Es como que Nabucodonosor tiene dos sombreros. My answer to your question is that this is your study number 1. Mi respuesta es que in a este es tu couple of days that you're going to estudio do. número 1. I don't think the group here No creo que el No. grupo aquí sepa. that Nebuchadnezzar rules Babylon differently between chapter 2 and chapter 3. No creo que se sepa que Nabucodonosor gobierna de manera diferente en capítulo 1 de Daniel o I don't capítulo know if 2 they all y en have a capítulo consciousness 3. of that. Creo que no había conciencia de eso. So you'd have to show that. Tendrías que mostrar eso. Okay. I want to thank everybody. Quiero agradecer. Let's close with prayer. Cerramos con una oración. Holy God, we thank you Dios, te agradecemos that you've guided and directed us through this que hour. nos has guiado y dirigido en esta hora. I thank you that you have taught me, Te agradezco que me has enseñado and I pray that each of us have been benefited and blessed. y de que cada persona haya sido May each of us bendecida. remember the sacredness of this day, Que podamos recordar en lo sagrado de este día as we enjoy each other's fellowship. mientras disfrutamos de cada uno In de Jesus' la name we compañía pray. de uno y de otro. Amen. En el nombre de Jesús. Amén.